Vamos a dar comienzo ahora a la unidad número 4, donde vamos a incluir dos temas importantes, evaluación de empresas y tablero de control. Bueno, vamos a empezar con el punto número 1 de esta unidad, que es cuándo establecer un valor de la empresa en marcha. O sea, vamos a empezar a hablar sobre la evaluación de empresas. Primero, ¿por qué tengo que tener una evaluación o tener un valor estimativo de lo que vale mi empresa en marcha? Porque las cosas en el mercado están muy cambiantes, hay muchos juegos económicos, inversionistas, empresas que hacen alianzas estratégicas, que cambian el juego en el mercado y hay posibilidad de que me puedan desestabilizar económicamente y que yo tengo que estar preparado para que en el caso que sea necesario pueda generar una jugada económica para poder sostener la rentabilidad de mi negocio o en algún momento darme cuenta, si tengo una oferta interesante, que tengo que salir del mercado y vender. Pero para eso tengo que saber cuánto vale mi empresa hoy. Hay muchos motivos por el cual yo tendría que tener esta información previa. Primero, como yo decía, en algún momento necesito algún capitalista, necesito crecer y necesito un inversionista. Quiero cotizar en bolsa, ¿sí? Puede ser que aparezca un jugador internacional que viene a comprar empresas y me propone comprarme a mí y a mi competidor. Ver si realmente me conviene a mí vender. No vaya a ser que yo le diga que no, le compra al competidor, le pagan fortunas, establece una competencia que después me derroca de mercado. Por lo tanto, siempre tengo que estar preparado y tengo que tener esta información disponible. Porque tenemos que tener en cuenta que nuestras empresas están en Latinoamérica y la situación en Latinoamérica generan ciertas tendencias, donde están apareciendo muchísimos capitales extranjeros para querer comprar empresas o querer comprar parte del paquete accionario y nosotros tenemos que estar preparados a ver si realmente conviene o no conviene. Porque muchas veces tenemos que tener las limitaciones que tenemos nosotros para generar negocios. Falta de rentabilidad, falta de capital para poder hacer el cambio estructural o comprar maquinarias o agrandar mi inmueble, problemas de management, ¿sí? Inconvenientes societarios, que con una buena alianza estratégica, con la incorporación de capital externo, puede ser que yo lo resuelva. O puede ser que mi competencia esté en la misma situación y que lo resuelva el primero y después me desbanquen a mí. Por eso siempre es importante tener una evaluación. Por supuesto que el tema de la evaluación de empresas no es fácil. Nosotros tenemos un curso que es excelente, que se llama Evaluación de Empresas, y yo les recomiendo que usted lo haga. Donde lo primero que dice que no hay una metodología científica y lógica para establecer el valor de la empresa. Son un montón de variables que entran y dependen de la habilidad negociadora de ambas partes. Y lo importante es que usted, como dueño de la empresa, no sobrevalore algo que tiene y por eso pierda el negocio, ni tampoco permita que alguien que lo quiere comprar le pague un precio absurdo por lo que usted creó. Con el conocimiento de esta información va a tener un valor relativo como para poder acercar posiciones y poder negociar. Valor relativo. Hay tantas variables que juegan que, por supuesto, en el curso de evaluación de empresas lo explicamos bastante bien, para que usted tenga en cuenta todas las variables y todas las posibilidades, porque cualquier tipo de evaluación, de acuerdo a quién evalúe, los números son diferentes. De acuerdo a qué técnica utilice para evaluar, los números son diferentes. Por eso le presentamos las distintas alternativas. Y mi idea acá es decirle, más o menos, cuáles son las costumbres y las cosas que se tienen en cuenta en la evaluación de una empresa para que después usted entre al curso y ya entre en mayor detalle en las distintas variables que hay y cómo las compone. Por eso vamos a mostrarle también ahora la evaluación mediante el método de flujo de fondos proyectado, que creo hoy que es la mejor forma para poder evaluar su empresa. Lo primero que tenemos que analizar es determinar el flujo de fondos en un periodo de tiempo. Normalmente se acepta que se le paga al que vende 5 años de ganancia futuras. Ahora, claro, hay que ver cómo determinar esas ganancias. Y ahí empieza un montón de alternativas que acá no vamos a entrar. Imagínense que digo, bueno, está bien, yo voy a determinar mi ganancia de acá a 5 años, lo que voy a ganar en 5 años. Ya empezamos a ver que son montos incomparables porque son de distintos periodos. Para hacerlos comparados lo tengo que llevar a un momento serio y ahí tengo que utilizar el valor actual neto de retorno.
¿sí? Y ahí empezamos a aplicar fórmulas financieras que no me las vamos a explicar acá, pero en el curso lo explicamos muy bien. Entonces tenemos que hacer homogéneos los valores. O sea, tengo que traer a fecha de hoy la rentabilidad que yo voy a supuestamente generar en 5 años. Supuestamente generar. También hay distintas formas de generar los ingresos. Si yo me baso en los ingresos que generé en el pasado, mi proyección va a ser muy chica. Si yo tengo un plan de negocio, como veníamos diciendo en el curso, ¿estamos de acuerdo? Donde yo estoy permanentemente generando políticas para incrementar mi presencia en el mercado, y digo cómo, puedo sostener con documentación de que mis ingresos van a variar de acuerdo a mi planificación, no a lo que pasó en el pasado. Y yo puedo prever que de acá a 5 años mi rentabilidad va a aumentar en un 20% y la puedo incorporar en mi evaluación, pero tengo la documentación en mi plan de negocio, en mis presupuestos, y digo por qué y demuestro por qué voy a generar un incremento de un 20%. Es un decir, ¿no es cierto? Entonces usted puede generar o decir, bueno, en el periodo número 1 voy a ganar un 20%, en el periodo número 2 voy a ganar un 30% más, en el 4 un 40%, que son estimativas y usted tiene que demostrar que es viable el número que exige. Esos valores lo trae al momento 0 y ahí tiene el monto que le tienen que pagar por 5 años de rentabilidad. Ahora, la pregunta que usted me puede hacer ahora, ¿por qué 5 años? Y es la costumbre. ¿Pueden ser 3? Sí. ¿Pueden ser 7? Sí. O sea, vuelvo a repetir, todo es variable. ¿Qué ingresos tomo? Del último año, un promedio de años anteriores, una proyección de acuerdo a mis programas de plan de negocios, también es negociable. Por eso son todos números negociables que usted tiene que buscar las alternativas. Entonces, para resumir, 5 años de mis ganancias proyectadas, puestas a un valor actual. Bien, más un valor residual. El valor residual es maquinarias, recursos humanos valiosos que yo tengo que hacen y ayudan a generar las ganancias operativas. Diferenciales que yo tengo que no tiene la competencia. Y también hay muchas formas de determinar ese valor residual. Yo lo que quiero que entienda es el concepto. Después en el curso usted va a ver las distintas formas que hay para calcular el famoso valor residual. Y después, en el caso de que usted tenga un inmueble y lo venda, y se lo venda a la empresa, el valor del inmueble de mercado. Entonces, fíjese, ganancia de 5 años, valor residual estimado como el diferencial que yo tengo, maquinarias, estructura específica para poder generar esos ingresos operativos, que si yo no se los doy lo va a tener que comprar afuera y lo tiene que negociar conmigo. Inmueble en el caso que tenga una propiedad, se saca el valor del mercado y se paga el inmueble. Y en muchos casos también, por ejemplo, puede haber lo que nosotros llamamos un valor llave. Y este concepto de valor llave, usted lo conoce por los comercios. Depende de la ubicación, la marca, tiene un volumen de facturación aceptada y por eso se establece un valor adicional, además de lo que yo le acabo de comentar. Si nosotros debiéramos describir el concepto de valor llave, de acuerdo con las definiciones clásicas, es la capacidad de la empresa de generar utilidades por encima de lo normal o superutilidades por determinadas características, como por ejemplo una ubicación. Estos son los conceptos básicos, pero hay un montón de incidencias más que tienen. Hay que ver qué quiere hacer el inversor con la empresa. Si usted indaga y averigua que realmente su empresa le va a permitir generar rentabilidad mucho mayor a las actuales porque tienen planeado algo, puede llegar a negociar un adicional. Por lo tanto, el valor real puede ir variando, pero sí sería bueno que usted tenga un estimativo básico para poder negociar. Y si usted hace el curso de evaluación de empresas, yo le puedo asegurar que va a tener bastantes herramientas para acercarse a un valor razonable, que insisto, después lo va a tener que presentar en una negociación y de acuerdo a los intereses de las partes que están negociando, buscar de llegar a un acuerdo. Y vuelvo a repetir, no vaya a ser que por exceso de ambición, por sobrevalorar cosas que tiene que considerar que valen fortuna, pierda un buen negocio y viceversa. No se deje tentar por una oferta que realmente no le llega ni a los talones. Con información, teniendo plan de negocio, presupuesto, cuando más
informatizado está y más información de gestión tiene, más fácil tanto para demostrar lo que vale su empresa, como para poder prever un valor que se acerque a lo real que lo puede llegar a satisfacer. Vuelvo a repetir, les recomendamos ver este curso que es interesantísimo y complementar más aún esta información básica que acabamos de dar haciendo el curso Valuación de Empresas.